Es un poco el capítulo de hoy desenmascarar a los españoles, ¿no? Y en este caso a Colón, que vuelvo a decir esto, es muy difícil para nuestra generación, ¿no? Esta cosa de quitarse de repente, porque de verdad mucho lo que nos pasó fue, che, nos vamos a quitar de un día a otro esta cosa de héroe, porque uno cuando te presentaba en la escuela te presentaban a Colón, a Sarmiento, Ujú, te presentaban, ¿no?, a ciertos ujú. próceres que vos decías, Sí. wow, qué bien, que los tenías muy arriba. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? Y para ir desarrollando, Robert, Ujú. vamos a la placa número 1, porque vamos a desarrollar cada cosa, ¿no? Mito, verdad, sobre el descubrimiento. Y lo primero es, Colón descubrió América y le pusimos una cruz. ¿Es correcto esta cruz? ¿Sí o no? En realidad es correcta la cruz, Ujú, claro que sí, sin duda. Eh, la descubre, digamos, la economía mundial a ajá, América. América existe, América tiene poblaciones con muchos más habitantes que las primeras ciudades de Europa, ujú, ¿no? Y tiene un desarrollo que es muy diferente al ujú. europeo, al conocido, al que era el centro del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llega Colón, porque también hay otra cuestión, hay incursiones de europeos al territorio americano anteriores a Colón, Ujú. ¿no? Pero bueno, lo que va a suceder es que Colón se establecen y empiezan como un proceso de conquista, que eso los demás, digamos, los demás vecinos no lo habían hecho. Entonces, digamos, de alguna manera incluyen a América en este mercado mundial, incluyen a América en este paquete global, ¿no? Que antes no estaba. Era, por eso creo que se dice descubrió el capitalismo, descubre América, ¿no? Pero Esta cosa de América, que había oro acá y que podíamos sacarle el oro claro, para incluso aumentar nuestras riquezas. hasta es gracioso a veces Ujú, porque lo que vienen a buscar estos europeos está muy lejos de lo que termina sucediendo. Creo que por eso se da esta complejidad en la conquista, ¿no? Porque ellos llegan o zarpan pensando en una cosa y se encuentran con cosa que de hecho Colón muere sin saber que había llegado a un continente nuevo, ujú. ¿no? Entonces pensemos en la cabeza de estos tipos en ese momento, ¿no? Dice, bueno, la historia que había, bueno, habían llegado también chinos, vikingos Ujú, a este lugar que ujú, no que los españoles descubrieron. Podríamos, si poner un título, corríjanme, ¿no? Un ujú. título que Colón vendría a ser como esta cosa de espía, ¿no? Es, me encontré con esto, tiene de todo, mira, voy a ver lo que tiene, papá, encontramos oro, voy, ¿no? Y a la realeza le traslado lo que encontré y de ahí empieza como la invasión. Decime si Claro, me... claro, lo que pasa es que va a suceder una situación. Colón, ya estamos viviendo un periodo, digamos que anteriormente, las incursiones anteriores no tenían, ¿no? Ujú, Que es una incursión comercial, podríamos ujú, decir mercantil en este periodo. ujú, Entonces, hay que buscar rutas al Asia, digamos, al continente asiático, ¿no? Y ha sucedido hace algunos años atrás que los otomanos, los turcos ujú, otomanos, han tomado o ha caído el, el imperio romano, ¿no? ajá. De Oriente. Entonces esas rutas no se pueden transitar y hay que buscar rutas un poco más cortas porque si no había que rodear todo el África para llegar, era muy largo y bueno, acá es donde se plantea, bueno, busquemos una ruta más corta pensando en que si salían, llegaban a Asia, pero bueno, se encontraron que había un bloque de tierra antes, ¿no? Que eso era como desconocido para ellos. ¿Mm? Ujú. Bien. Vamos a la siguiente placa y vamos a seguir desarrollando esto y ya vamos a llegar a Mendoza. Vamos a llegar a ¿Mm? Mendoza, vamos a llegar a la invasión también acá. Vamos a la segunda placa. Los españoles mejoraron la calidad de vida de todos nosotros de América Latina. Los españoles son los mejores. Gracias a ellos pudimos entender muchas cosas y aprender, por ejemplo, comer con cubiertos, tomar en Ah, vasos de agua, en vasos de claro, vidrio, claro, ¿no? bueno, Le pusimos una cruz, como que nada que ver. Los españoles no le claro, enseñaron, al contrario. claro. En realidad, ¿qué pasa? Hay un avasallamiento, ¿no? Es Ujú, como que ellos borran, como no entienden la lengua de los pueblos originarios, creen que no tienen lenguaje, ¿no? ujú, Porque eh, era diferente al de ellos, entonces estos tipos no hablan, no se comunican. em,
bueno, religiones, ¿no? Esto de cuestión de, bueno, no creen en nuestros dioses, esa religión, no tienen religión, bueno, estas cuestiones, ¿no? Es bastante complejo, ahora que leo la placa, me da incluso gracia, me gustan esas placas conflictivas porque me quieren sacar la lengua un poco de más. Es lo que nos enseñaron. No, Claro. sin duda, sin duda. Mira, yo quiero que hagamos un juego, ¿no? Vamos a hacer un juego, un pequeño juego. Me gusta. Y es que cada uno en su casa también pueda hacer este juego. Bien. Y es recordar ese 12 de octubre en mi escuela. En la escuela, Bien. ¿cuántos años de escuela, no? Sí. Todos los años, esa festividad, uno de los actos más importantes, la ofrenda floral a la carita ahí de Colón, el cuadrito, claro, claro. ¿No? Y te cuento los actos donde todos queríamos ser Colón. Nadie quería ser el indígena. Olvídate. Bueno, ¿vos qué te acordás del acto escolar? No, de eso, que quería ser constantemente Colón. Quería yo que el protagonismo, quería esa cosa de masacrar, lo tomaba como diversión, masacrar a los indígenas. Y es terrible lo que estoy diciendo, pero es hasta uno decía, qué valiente, los indígenas son malos, los indígenas nos han invadido, aguante Colón, y uno lo veía como héroe. Bueno, claro, ¿no? Y pasaban estas cosas, pasaban de que la música del acto era música española. Total. Las comidas, porque a veces antes hacía esta feria de platos, que ahora ya creo que no se hacen más, ¿no? Era comida española, que era lo mejor que le podía pasar a mi hijo, ¿no? Ay, que lo hacían vestir, ¿no? De marinero de español, la nena bailando. Si era morenito, en pata y le ponían pluma de colores, y si no había que pintarlo, ¿viste? Y uno está angustioso el que le tocaba hacer de... Era como ¿por qué me toca a mí lo peor que me puede pasar? Claro. ¿No? Claro. Bueno, creo que ahí vos nos podés contar. Sí, no, yo en realidad los actos de Colón en la escuela han sido tal cual como lo dicen ustedes. Nunca me tocó estar en el acto ni como indio ni como Colón menos, por supuesto. Pero yo creo que también acá con esto de que los españoles nos enseñaron y mejoraron nuestra calidad de vida, son cosas que están hechas sistemáticamente a propósito también, ¿me entendés? Y esto que decías vos, el tema de la religión, yo creo que fue el actor principal de toda la conquista de América, porque fíjate que todo lo que nos impusieron desde el idioma y todas las costumbres que traían de Europa fue impuesta a través del miedo y de la culpa, ¿me entendés? O sea, no es que nosotros de un día para otro dejamos nuestra lengua porque queríamos hablar español o perdimos nuestras siembras de quinoa porque se prohibió y pusieron el trigo porque nos gustaba más el trigo. Yo creo que también está hecho todo sistemáticamente para que sea así, que todos creamos que los españoles o los europeos nos mejoraron la calidad de vida cuando en realidad no fue así. Fuimos sometidos, todo un continente sometido y obligado a asumir esa nueva cultura que vino de Europa, y esto que vuelvo a repetir, ¿cómo lo hicieron? Y apropiándose de algo que es el tesoro que uno puede tener, que es la espiritualidad. O sea, cuando se apropian de tu espiritualidad, cualquiera te somete. Yo creo que el sometimiento vino por ahí. Por ahí. Y digo, ¿cómo es esto de cómo lo vivías vos en la infancia? Porque me imagino que por una parte tu familia te contaba, mirá, lo que sucedió, esta es la realidad, y por otro lado la escuela te vendía otra cosa. Esto, vamos a aclarar, no es culpa ni de los maestros de la escuela. Esto es una bajada que se hizo desde hace muchos años. Tal cual, tal cual. Sí. No, mirá, en la escuela primaria nos enseñaban que estábamos desaparecidos los huarpes. A partir del año 1800 y pico ya en los libros de historia no figurábamos en ninguna parte. En los manuales de la primaria éramos también del pasado. Pero ¿qué pasaba? Que familias para adentro, y uno que se ha creado mucho con los abuelos, éramos huarpes, o sea, éramos indios, y a mí eso me gustaba mucho. Y me gustaba mucho cuando de acá yo soy la primera generación de lavallinos que nace en la acera, ¿no? Porque mi abuela se trasladó para la acera y nosotros, mi papá, todos nosotros hemos nacido en la acera. Mi papá, todos en el campo. Y entonces cuando íbamos a ir al campo, como que se reforzaba esa identidad de ser indio, ¿me entendés? Porque yo me acuerdo que a veces caminando en el campo con mi papá, él encontraba cosas, o sea, puntas de flecha. Yo creo que esas cosas me marcaron para siempre también, ¿no? Es decir, bueno, cuando una vez caminando con mi papá por los médanos, veo que se agacha y me pone algo en la mano y era una punta de lanza grandota, y fue como que decir, bueno, la identidad plena en este artefacto, ¿me entendés? Una identidad que después descubrí que los restos humanos más antiguos de acá de Mendoza tienen entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad. O sea, que quiere decir que antes de la llegada de los europeos, acá pasó algo, ¿me entendés? Entonces, todo eso que se reforzaba cada vez que iba para el campo,
me hacían mucho bien porque después en la escuela decían que estábamos desaparecidos y realmente a mí no me pasaba nada. Porque familias para adentro había una preservación cultural que por supuesto hasta ahora se sigue Sí, manteniendo, intacta. ¿no? Ujú. Bueno, Robert, y entonces esta cosa de Bueno, esto la de escuela que nos enseñaron. claro, que nos enseñan, yo creo que te enseñan esta cuestión de histórica, una historia romántica, ¿no? Esta historia hegemónica que cuenta siempre como la historia del vencedor, esto que habíamos dicho un poco recién. Y si yo les contara alguna historia, por ejemplo, centrándome en solo un pueblo, yo les aseguro que todo esto se derrumba, ¿no? Cuando nosotros conocemos la historia, a veces te cuesta escuchar, ver medios de comunicación, ¿no? Que es como realmente duro a veces. Mira, cuando dicen que los españoles mejoraron la calidad de vida, yo voy a poner un pequeño ejemplo. Las primeras incursiones, cuando Colón llega a las Antillas, digamos, son las islas que están en el Caribe, y se va a establecer, o su primer base, digamos, va a ser en Haití, ¿no? Él está convencido que ha llegado a Japón y cree que Cuba, que le alcanza a ver, es China, ¿no? Entonces él está confundido realmente. Por eso el famoso esto de que es un indio, ¿no? Ellos querían llegar a la India. Bueno, ¿y qué va a pasar? Esto estoy hablando del diario de Colón, no estoy inventando nada, estoy diciendo lo que escribía Colón porque tenía que informar. A él le habían bancado como esta campaña para venir y él tenía que dar los recursos para devolverlo, ¿no? Entonces, Colón dice, bueno, nos reciben, vienen nadando hacia nuestras naves, hacia las embarcaciones, nos entregan todo lo que le pedimos, nos regalan bolas de algodón, loros, bueno. Y habla de que lo que le pido me lo dan, cualquiera que no lo esté viendo no lo creería, ¿no? Porque él viene de un mundo que es individual, que esto es mío y nada más, y para ellos había un concepto muy diferente, ¿no? Era una comunidad. Los hijos son de la comunidad, no es solo responsabilidad del padre. Bueno, entonces, cuando estos, que son, ¿no es cierto?, los pueblos, son los taínos, son los famosos taínos, se llamaban los arawaks. Cuando él llega a Haití, tiene 250.000 habitantes la isla, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Él empieza porque vienen a buscar especias. Cuando vienen a buscar especias, nada, justo el jefe, podríamos decir el cacique de la tribu, tiene un colgante enorme de oro. Acá se les transformó la vida porque vieron esa magnitud de oro y dijeron, bueno, no, oro. Queremos oro, ¿Qué queremos... especia? ¿Qué especia? Claro, ¿no? Qué picante. Claro, ¿no? Que queremos oro. Dame Entonces esto. Claro. empiezan, bueno, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Había un problema, en Haití no hay oro. El único oro que hay es el polvo que se junta en los riachuelos. Estos tipos quieren el oro y piensan que se lo están ocultando. Porque ellos tienen la enfermedad por el oro. El nativo no la tenía, ¿no? Para él no era Claro, para importante. ellos no era algo que valía. No era importante, era un adorno, ¿no? Era colorido. Entonces, ¿qué va a pasar? Como para ponernos en número, ahí hablo a la cámara porque esto quiero que le presten atención. Dijimos que cuando llegaron 250.000 habitantes, en 1495, estoy hablando solamente un periodo muy corto, la isla ya tenía la mitad de los habitantes muertos por mutilación, enfermedades, y en la mayoría de los casos eran asesinados, ¿no? Mirá cómo trabajaban. Como necesitaban el oro y querían buscar, hombres mayores de 14 años los mandaban a las selvas a recoger una cierta cantidad de oro, cada 3 meses tenían que traerlo. Si lo traían... Lo esclavizaron prácticamente. Sí, totalmente. Los traían, cuando traían la porción esa que le pedían de oro, le ponían un colgante de cobre. ¿Qué pasaba? El problema es si vos no tenías ese colgante de cobre. Porque para generarle miedo al resto y que sí traiga el oro, le cortaban las manos y se morían desangrados, ¿no? Entonces, 3 años después de haber llegado, esa isla ya tenía la mitad de la población. Cuando empieza a suceder esto, que no encuentran oro, intentan de enfrentarlos, no pueden, tienen armas de fuego, hay una cuestión técnica que es superior, esto es una realidad también. Nada, las madres empiezan a asesinar, digamos, podríamos decir, a hacer suicidios en masa.
con sus propios hijos, porque ¿qué pasa? Las mujeres eran violadas, era como un contexto muy complejo con veneno de yuca y se empiezan a morir. 20 años estoy hablando, ya en 1515 la población de los arawaks era de solamente 50.000, ¿no? En 1550, estamos hablando ¿cuántos años? Solamente quedaban 500 de los 250.000 habitantes, ¿no? Y el último estudio que se busca y que se releva, que es en 1600, un año después, en 1650, no quedaba ni un solo arawak autóctono. Digo, borraron un pueblo, ¿no? A estos niveles estamos hablando de violencia, de saqueo, de mutilación, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos esto de romántico, llegaron, nos trajeron, ¿no? Creo que estamos muy lejos de eso cuando realmente hacemos un análisis profundo de la situación, ¿no? Creo que es durísimo, estos números son durísimos. Es durísimo lo que estás diciendo, ¿no? Y es un poco lo que hace poco nos venimos a ser conscientes, vinieron a visibilizar esto, ¿no? Y justamente se debe a que una sociedad que de a poco está avanzando y que está avanzando también con todo, con la información. Es, che, pará, esto no era tan lindo como nos contaron. Vamos a la siguiente placa, una barbaridad lo que dijo y después vamos a hablar un poco de qué sucedió también acá. Vamos a la siguiente placa, chicos. Cristóbal Colón fue el primero en llegar, bueno, eso ya un poco ya lo aclaramos. Claro. Vamos a la siguiente. Esto ya lo aclaramos recién, vamos a la siguiente placa. Los indígenas recibieron muy bien a los españoles. Bueno, esto es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? La cosa de que nos dijeron la historia que los indígenas, ¿no? Con qué lindo te tomá, que bien lo recibieron, Colón Chocho, todos bailando de noche. Fue tan así, digo, o los indígenas ya los recibieron con desconfianza. No, lo que pasa es que... ¿Qué se puede saber de eso? El primer encuentro, digamos, Sí. los primeros encuentros, al principio son muy amistosos. El problema es que estos rumores empiezan a correr. Digamos, estos asesinatos, esta barbarie, que podríamos decir, empieza a correr. Entonces, empieza a haber resistencia a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, acá es donde comienzan a llegar embarcaciones, llegan. Colón, digamos, la primera expedición no alcanzan a 100 marineros, ¿no? Entre las tres naves. Y ya en la segunda expedición, que va y vuelve, va para informarles, ¿no? Que lleva el primer cargamento de esclavos, que eso mucho no se habla tampoco. Como no encontraron oro en Haití, dicen, bueno, como tenemos que pagarle, salgamos a cazar esclavos a la selva. Eso también pasa con los arawaks. Salen a buscar esclavos, se llevan 500, 200 mueren en el camino, los otros 300 son vendidos, ¿no? Esto mucho tampoco se habla. No. Y bueno, ese es el contexto, digamos. Y bueno, nada, empieza a pasar esto, empieza a pasar que empiezan a llegar masivamente y empiezan a llegar otros exploradores que si bien estos que habían llegado eran muy bravos, empiezan a llegar otros que son incluso hasta peores, ¿no? Entonces, que empiezan a tomar el resto de América, ¿no? Ellos se habían, digamos, de alguna manera quedado en las Antillas, pero después empiezan a llegar otros que empiezan a hacer otras incursiones. No me quiero adelantar a la placa porque no sé la que viene, porque yo tiro el rollo y me voy. Vos habla, no hay problema, no hay problema. ¿Queda una Este, plaquita más? A ver, así terminamos las plaquitas y ya nos metemos de lleno a lo que pasó aquí. La llegada de Colón a América tuvo efectos negativos para los indígenas. Bueno, sin duda, lo acabamos de decir, Acá ¿no? por eso no pusimos cru, no pusimos nada. Nada, pero Claro. sin duda, digamos, primero, aparte de la matanza y de todo lo que dijimos, también tienen un gran aliado, que son las bacterias y los virus, ¿no? Grandes enfermedades. Ahora lo vivimos hace muy poco con el coronavirus, ¿no? Esto de que desde China hasta claro, el no mundo. tenemos las defensas porque es algo desconocido para nuestro cuerpo. Bueno, ahí sucedió lo mismo. Desde la viruela, no sé, de la gripe, cosas súper simples, pero que bueno, una fiebre ahí equivalía a no controlar y poder morir, que acá no existían, ¿no? Entonces, ahí empieza como un proceso que es tremendo, ¿no? Es tremendo porque casi la mitad de población de América termina muerta, generalmente por las enfermedades contraídas por la llegada de los europeos. Si tuviéramos que hacer un repaso, ¿no? En esto de lo que un poco hablábamos al comienzo, ¿no? Esto de cómo podemos definir a Colón entonces. Digamos, hoy
viendo un poco más allá de la historia, ¿no? De que la historia que nos contaron, Claro. que es una historia terrible, es una historia de masacre, una historia donde les dijeron a muchas personas que no sean como ellos querían ser. Así que les quitaron todo, su cultura primordial, su vida, sus costumbres, sus objetos, cada cosa que identificaba, ¿no? A ellos, al lugar, sus tierras, bueno, un montón de cosas. Y hoy, viéndolo un poquito más como con el tiempo, hay muchas personas que están luchando por su identidad, ¿no? Y no permitiendo que se la arrebate nadie. Y me imagino en esa época también intentando luchar. Y claro, las fuerzas nos le daban, había fuerzas superiores. Entonces, ¿cómo podemos definir a este Colón? Fue un... Yo creo claramente que héroe no fue, pero ¿podemos llegar a decir villano de la historia? Mira, yo creo que Fuerte ahí- lo que estás diciendo. Sí, sí, yo creo que ahí hay, y a mí me gusta jugar un poco cuando hablamos, ¿no? Yo soy profe de clase Sí. y me gusta jugar que ellos también saquen sus propias conclusiones. Y me gustaría que cada uno en su casa saque sus conclusiones, ¿no? Con lo que estamos diciendo un poco, pero yo voy a contar, y esta sí es súper cortita, ¿no? Como la de recién, súper cortita, como para que entendamos quién era Colón, ¿no? Qué clase de tipo era Colón. Imaginemos que cuando venía la embarcación, que viene de 30 y pico días sin tocar tierra, Sí. donde se le está revelando, ¿no? La gente porque creen que lo está llevando a la muerte, habían puesto un premio, ¿no? Un premio que era como una pensión vitalicia para Sí. el primer tipo que viera tierra, ¿no? Entonces, un marinero que se llamaba Rodrigo ve tierra, grita, entonces pueden orientar, ¿no? A dónde tienen que ir y todo. Pero ¿qué pasó? Rodrigo, que fue el que vio tierra, nunca recibió esa pensión. Porque cuando tuvo que ir a exponer, el señor Cristóbal Colón dijo que él la noche anterior había visto una luz, que era tierra. Entonces él se dejó el premio de la pensión vitalicia. Digamos, fijémonos en los niveles del tipo que es tu compañero de barco, que medio que te salva la vida para que oriente el rumbo y llegue a tierra, te quito hasta tu premio. Digamos, es como que códigos poco, ¿no? Poco barrio. Súper poco. Tenía poco Poco barrio barrio. Colón, podríamos Tal decir. cual. Entonces, bueno, ahí la otra parte, me gustaría escucharlo Marcelino. a Marcelino. No, claro. Sí, yo creo que Colón, tampoco no sé si de villano o cuál sería el calificativo para ponerle. Héroe no. Yo creo que él vino a hacer lo que tenía que hacer, según lo habían un poco mandado los reyes de España, los reyes católicos de España. Yo creo que él hizo exactamente eso y después más, por supuesto. Aunque los reyes de España habían prohibido que se fundaran ciudades donde habían pueblos de originarios, bueno, obviamente los que vinieron después, yo creo que los que vinieron después fueron más villanos que Colón, porque ya venían con esa intención de la arrebatar conquista y fundamentalmente del oro, ¿no? Sí, yo creo que eso que es así. Sí, sí. Marcelino, ¿qué te cuentan a vos, ¿no? De acá, de nuestra provincia, ¿no? Fue un poco así, ¿no? Esta cosa de los poderosos, quitarle todo a aquellos que habitaban nuestras tierras. Claro, yo creo que eso pasó en toda América y acá en Mendoza obviamente que sí, en nuestra región Estamos Mendoza hablando de San muchos años Juan. después. En Mendoza. Claro, cuando se hicieron los repartos de las tierras y las encomiendas con los encomenderos, yo creo que ahí empezó el proceso más el traslado de muchos de los antepasados nuestros a trabajar a las minas de Chile. Yo creo que ahí empezó un proceso muy duro, digamos, para lo que fue la cultura nuestra, ¿me entendés? Porque también decimos, bueno, hubo un genocidio, sí, hubo un genocidio, pero también hubo un etnocidio, ¿me entendés? En donde se perdió prácticamente todo con eso. Y yo creo que también esa parte de la historia que no nos ha sido contada hace que hoy, en esta vuelta que le estamos dando, tenga un valor que muchas veces la gente común de Mendoza no lo termina de identificar. Y yo siempre digo, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, siempre nos ven a nosotros, a los huarpes, como ajenos, ¿me entendés? No somos ajenos porque hemos nacido todos en el mismo lugar. Entonces todos formamos parte ahora, en este momento, de una cultura que es la cultura que tiene Mendoza. La que nos guste, la que no nos guste. Pero somos parte. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo público, digamos, de la cultura antigua que había en nuestra región de Cuyo, jamás, digo yo, va a pasar
que haya un reconocimiento o que haya esta toma de conciencia de cómo fue la conquista, ¿me entendés? No, y además qué fue lo que sucedió. uno Marce, permitime, ¿no? Meter que mientras voy reflexionando digo, y también muchos sabemos quiénes son los próceres acá en Mendoza, pero por ahí hubo muchos huarpes, ¿no? O mucha gente de los pueblos originarios acá en Mendoza que no está, que no está reconocida. Y digo, ni siquiera se las nombra en las escuelas. Claro, Entonces ahí también tenemos una diferencia y por ahí creemos que esos próceres, ¿no? Que acá en Mendoza hicieron mucho, por ahí también ese mucho tiene que ver con el daño causado a los pueblos originarios. Claro, sí, yo creo que también en Mendoza, en el caso, por ejemplo, de Rufino Ortega, que es uno de los referentes que tenemos como historiadores héroes mendocinos, bueno, yo creo que ahí hay una historia terrible que no se está contando en Mendoza, pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Todo el sistema educativo y todo lo que informa, digamos, a la sociedad mendocina, muchos desconocen y otros, obviamente, ocultan esto, porque es una parte de la historia que no se puede contar. ¿Por qué? Porque después de todo esto que pasó, estuvo el apoderarse de los territorios, ¿me entendés? El reparto de las tierras. Yo creo que esa es otra de las cosas que ha hecho que un poco la historia no se cuente como se cuenta. ¿Por qué? Porque después han seguido gobernando los mismos esos poderosos, ¿me entendés? Y acá en Mendoza histórico con eso de un montón de apellidos de gobernadores que han sido terratenientes, que han sido dueños de extensiones grandísimas de territorio que vos decís, ¿cómo hicieron? Bueno, yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Perdón si los meto en aprieto, ¿no? Pero se sabe históricamente si hubo una lucha alguna vez entre un gobernador específico, me refiero ahí a una comunidad, una guerra civil en nuestra provincia. Lo estoy preguntando porque desconozco. Claro. Mira, yo la verdad que desconozco eso, También. no sé vos. Mira, sí. han habido enfrentamientos y han habido resistencia, ¿no? Lo que pasa es que hablamos de esta desigualdad, si bien son muchos años después, estamos hablando de casi 300 años después, como para poner en contexto a los que están mirando, a los que están enganchados, hay una cuestión técnica que es desigual, ¿no? Siempre va a suceder eso. Nosotros recién hablo de Rufino Ortega, que lo tenemos en una calle muy importante y por ahí no sabemos mucho quién es. Pero por ahí podemos contextualizar a la gente brevemente lo de Rufino Ortega y por qué decís que es tan terrible, ¿no? Digo, aquellos que no conocen, que lo están mirando brevemente, si podemos... Marce. Sí, eso fue parte de la conquista del desierto y la zona sur de Mendoza, digamos, donde se formaron las grandes estancias y todo eso, y el traslado de muchos de los de pueblos originarios hacia Mendoza como sirvientes de las casas, ¿no? Yo creo que esa parte de la historia es la que no se conoce. Ese es el contexto, digamos, de Rufino Ortega y que es así un titular que pasamos que muchas veces tenemos, por ejemplo, que el más conocido, podríamos decir, es Roca, ¿no? Claro, con estas campañas del desierto, pero bueno, no era solo Roca, habían otros personajes que era la misma política, era arrasar de alguna manera con este desierto, que no es desierto. Que no es desierto, digamos, volvemos al mismo juego de esto que hicimos, el descubrimiento, ¿no? Son juegos que nos decimos, bueno, son cosas terribles, bueno, son políticas bastante similares. Robert, claro, ¿y por qué molestaba tanto, digamos, por qué molestaba, ¿no? Tanto el habitante del pueblo originario? Mira, o sea, mira, yo entiendo aborigen. y yo un poco entiendo la historia que se mueve siempre, la historia se mueve por la guita. Sí. Esto para mí es una realidad, digamos, cuando hay guerra y siempre hay intereses económicos de por medio, ¿no? Esto de que llevamos la civilización, llevamos... Nada, esta es mi forma de verlo, ¿no? Yo lo analizo siempre que hay intereses de por medio económicos. Y estas campañas del desierto y ocupar territorios que hasta ese momento no estaban ocupados, es parte de eso. Hay grandes intereses económicos, principalmente de los terratenientes más fuertes, que necesitan, que tienen miles de cabezas de ganado, que necesitan más territorio para pastar, porque en ese momento la Argentina ha entrado en esa economía mundial, ¿no? En esa economía estamos hablando comerciar directamente con Londres, cuestiones que el famoso granero del mundo, que se dejan solamente un puñado del dinero, ¿no? Entonces, estos grandes terratenientes necesitan más territorio y son los que financian esta campaña. Ahí no hay mucho, no es que eran ellos o hubieran sido otros, daba igual, digamos, no importaba quién estuviese, había que ganar, había que correr a esa gente porque tenemos que obtener esos territorios, eso nos da un beneficio económico y eran súper bien redituados, ¿no? Entonces, el que se ponía esa camiseta de tener que hacer estas campañas que eran durísimas, bueno, sabía que se paraba, ¿no? Entonces,
se movilizan ejércitos, ¿no? Es como, no es tan sencillo, son cuestiones que son realmente fuertísimas, ¿no? Vos cuando lees crónicas del periodo, alguien que describe lo que está sucediendo, es, no sé, es hasta te asquea a veces, ¿no? Porque es terrible lo que se hace por este beneficio económico, porque es la realidad, yo creo que no hay otra, de verdad, siempre se trata de disfrazar, pero se trata de disfrazar esta cuestión romántica, ¿no? Esta de que, ¿cómo vamos a decir que necesitamos, ¿no? ¿Cómo lo decís? Entonces, claro, bueno, lo disfrazás de alguna manera, ¿no? Bueno, creo que ahí está el punto. Marcelino, esto de defender, ¿no? Esta cosa de defender, y por ahí digo la palabra, suena hasta triste, ¿no? De defender, que tengamos hoy en día que seguir defendiendo, ¿no? Esto. ¿Vos crees que esto es lo que hace que todavía ustedes sigan vigentes? Digo, si ustedes no se defenderían, si ustedes no se hubiesen defendido, ¿hubiera desaparecido su raza? Mira, yo creo que en realidad qué difícil que es contestarte esto, pero yo creo que sí, porque yo creo que también esto que hablábamos recién de este sometimiento a través del miedo y la culpa hizo que muchos de los nuestros, las familias nuestras, y me imagino que en otros lugares de Argentina y América pasó lo mismo, se negaran a ser indios, como nos decían, ¿me entendés? Porque es una categoría inferior hasta te diría lo más básico de todo es ser indio, ¿me entendés? Entonces yo creo que también, yo no sé si nos hubiéramos desaparecido como cuestiones físicas, pero sí culturales, justamente por esta negación a no ser inferior y por esta imposición de la culpa y del miedo a ser quien uno es, ¿no? A defender lo nuestro. Por eso yo también creo, cuando me dicen sí, porque vos defendés, yo creo que la defensa que estamos haciendo ahora, en el caso de los huarpes, es algo que se da con esa espontaneidad, digamos, de reclamar los derechos que nos corresponden. Derechos ratificados por la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que nos reconoce como preexistente a la nación argentina. Entonces, yo creo que esas herramientas nuevas que tenemos han hecho que se visibilice un poco más esta lucha, pero no es que uno, lo digo personalmente, no es que yo voy luchando. No, me parece que uno es así y eso forma parte de un contexto que hacia afuera se ve lucha. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de lo que nos pertenece. Entonces sí, es una lucha. Porque pero además, no es una lucha, digamos, de antagonismo. No, sino a través de la cultura, me parece. Y además, digo, cuando hablan de lucha y hablamos de cultura y cuando se mezcla esto de lucha y cultura, qué bien, uno lo ve de este lado, digo, qué bien, porque muchos de nosotros hemos empatizado, ¿no? Con ustedes, cuando me refiero a ustedes son pueblos originarios y no para hacer una diferencia entre ustedes y nosotros, sino para decir, hemos empatizado con los pueblos originarios de nuestro hábitat, porque nunca hubiéramos entendido, si fuera por la violencia, si fuera por la agresión, digo, a través de las canciones, a través de las películas, a través de lo que filman, a través de sus historias, de los libros. Digo, empezamos a empatizar con ustedes y decir, bueno, hoy nos unimos, hoy todos nos unimos para que no se pierda esto que tiene que ver con lo nuestro. Claro. Sí, esto que también lo decíamos recién, yo creo que en la medida que nosotros vayamos también formando, dejemos de ser públicos, ¿me entendés? De estos acontecimientos que nos identifican en todo el mundo, en América, yo creo que vamos a lograr ese objetivo. Y otra de las cosas que les quería comentar recién, cuando me decía se habían habido conflictos con gobernadores y no, han habido conflictos que a lo mejor han tenido la cabeza del gobernador porque han sido representantes más por debajo, digamos así, y siempre me acuerdo de una historia que me contaba mi papá, de que en alguna oportunidad cuando ellos eran chicos se enteraron que iban a ir unos supuestos dueños al campo y entonces él se acuerda que se armó en lo que era la huella como una especie de barricada y a mi papá con sus primos que eran chiquitos los metieron en los corrales de las ovejas porque los más grandes, los tíos, los abuelos iban a esperar a los que venían armados. O sea, no era que iban a venir y tomaban el campo y se tienen que ir. No. Yo creo que esa lucha sí hasta esa época fue de esa manera y eso ha hecho que hoy nosotros, bueno, en el caso de las familias nuestras allá de la zona de la Valle, tengamos esa posesión, digamos, de ese territorio que ahora está apoyado por una ley provincial que es la 6920 de expropiación a favor de las comunidades huarpes. Yo creo que esa sí, hasta ese punto hubo eso, ¿no? Armado. Qué bueno eso. Les quiero agradecer, me estoy quedando sin tiempo. Hermosa charla, como siempre. Se va rapidísimo siempre. Ay, se va rapidísimo, pero qué lindo es aprender, qué lindo es que ustedes nos enseñen. Y eso es lo que más uno siempre considera como apropiado, como importante, dar poder de este mensaje, ¿no? Y le decimos a toda la gente
que más allá de esto, que es muy, pero muy importante, creo que hoy en día la lucha se sigue con que protejan su identidad. Que cada uno proteja su identidad, que cada uno proteja lo que es, ¿no? Y eso es lo más lindo que podemos tener los seres humanos en cualquier parte del mundo.